¿cierto?, de la palabra del Señor allí en Proverbios. Solo antes, cada reunión se me ha quedado en el tintero pedir una oración general por la iglesia. El otro día hablábamos con un hermano y me quedó muy en la mente orar por esto, y sumo a los hermanos que nos están viendo quizás. Hermanos, oremos por la unidad de la iglesia en este tiempo. Sea que estemos presentes, o sea que estemos desde nuestras casas, quedó en mi corazón y en mi mente esto: estemos orando por la unidad de la iglesia, que seamos de un corazón, que como iglesia local el Señor nos unifique, nos mantenga en amor, ¿cierto?, en pensamiento, en obras, unidos primeramente a Él, pero también unidos nosotros como un cuerpo, siendo partes y miembros los unos de los otros. Entonces, hermanos, acompáñenme a orar por eso, estemos perseverando en eso, orando que el Señor guarde nuestros corazones, que al estar en nuestros hogares, o mayormente en nuestros hogares, no seamos tan distraídos que nuestro corazón se aleje de la iglesia local en la cual el Señor nos ha puesto. Y oremos por otros hermanos, cuando quizás vemos alguna cosa en las redes sociales de ellos, el mismo grupo, que el Señor nos mantenga nuestra mente, nuestro corazón, perseverando en el cuidado, en el amor, en la preocupación por la iglesia local. Estemos orando por eso permanentemente. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Abra su Biblia allí en Proverbios capítulo 12. Vamos a ver la segunda parte, ¿cierto? El párrafo allí desde los versos 14 al 19. Proverbios 12, 14 al 19. Y leo así, voy a leer desde el verso 13, desde el verso 13 al 19. Dice así: el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanece para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Señor amado, hemos rogado su dirección, su bendición sobre este tiempo, pero Padre, vamos una vez más delante de usted para glorificarle, Señor, dependiendo realmente de su obrar en nuestras vidas. Señor, sea tu palabra exaltada, seas tú enseñándonos, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, instrúyenos como a justos, Señor, como quienes quieren vivir en la justicia, en la verdad y santidad a la cual hemos sido llamados. Padre Celestial, pon un anhelo gozoso y profundo, serio, Señor, por vivir, Señor, no ahogados bajo leyes, pero con la ley que tú has escrito en nuestros corazones ahora que estamos en Cristo. Padre Celestial, ayúdanos a que sea una meta gozosa al vivir, siendo agradable, como decía el apóstol Pablo, estando ausentes o presentes, deseamos ser agradables a ti, Padre Celestial, y tu palabra nos enseña eso. Qué maravilla. Sea por medio del contraste, sea por medio de la comparación, Señor, dirígenos y enséñanos, ilumina nuestras mentes, de tal manera que tu palabra traiga gran provecho, edificación, exhortación, consuelo a nuestras vidas. Te rogamos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vemos, hermanos, que los versos que veremos hoy nos hablan del carácter reflejado por las palabras. El carácter reflejado por las palabras. Cómo nuestro hablar, nuestras palabras o las consecuencias de nuestras palabras nos van a mostrar nuestro carácter. Si estamos viviendo en sabiduría del Señor,
o en la necedad de este mundo, ¿cierto? En nuestra cultura latina, nuestra cultura chilena y nuestra cultura latina en general, se le da poca importancia a las palabras. Si usted se fija, nosotros nos reímos siempre con mi esposa que la serie, las películas gringas, ¿cierto? Los gringos tienen como una conversación. Sí, esto es importante. Ah, ok. Y se van. Y eso fue toda la conversación y con palabras poquitas, pero así como que para ellos son importantes. Cuando uno hace un compromiso con una persona o europea o norteamericana de una hora, ellos van a estar a la hora. No necesitan confirmación, no necesitan que tú llames, ¿cierto? Pero en nuestra cultura latina, las palabras tienen poco peso. Los compromisos de palabras tienen poco peso, las promesas o las declaraciones que uno hace, las hace muy al aire, ¿cierto? Lo más común, por ejemplo, en el contexto matrimonial o familiar, voy a dar solo un ejemplo, ¿cierto? Yo no vivo estas cosas, pero voy a dar un ejemplo común, ¿cierto? Que quizás la esposa le dice al esposo, o puede ser viceversa, tú eres el peor esposo del mundo, ¿cierto? Y la verdad es que no, quizás es poco romántico o quizás no es muy rápido para responder a sus detalles, pero no es el peor esposo del mundo, es poco romántico. Pero a veces usamos frases muy pesadas o muy grandes, ¿cierto? Sin darle el peso que corresponden, sin entender lo que estamos depositando contra otro. Y eso se puede dar en el matrimonio o con los hijos. Tú eres el peor hijo del mundo, ¿cierto? O padre, tú no me dejas hacer nada. Y no son frases verdaderas, sino son frases infladas, ¿cierto? Sin entender lo que estamos declarando en cuanto al otro, ¿cierto? A lo que voy, hermanos, es que se lanzan declaraciones desde nuestra boca y se dicen muchas veces mentiras innecesarias, toda mentira es innecesaria, ¿cierto? Pero mentiras muy fáciles de contar historias, de hacerse parte de una historia que uno no fue, ¿cierto? En nuestras palabras, como culturalmente se falta mucho los compromisos. Muchas veces dice, sí, nos vamos a juntar. Y no es verdad, no nos vamos a juntar. Solo se dice de una manera muy liviana, ¿cierto? Y se es poco sincero también al dar opiniones. Y nosotros, hermanos, casi no reflexionamos en lo que es lo que se nos está diciendo, lo que están reflejando nuestras palabras, ¿cierto?, frente a las otras personas. Proverbios, el libro de Proverbios, y hermanos, de verdad que gracias al Señor pude verlo en mi vida y ser confrontado con esto, nos va a enseñar que las palabras de las personas reflejan su carácter. Las palabras de las personas carácter, y no estoy hablando de su personalidad, ¿cierto? Que es más serio, no, reflejan su carácter, si es íntegro, si es un hipócrita, si es falso, su carácter, lo más íntimo, ¿cierto?, de quiénes son ellos realmente. Esto debe llevarnos a examinar nuestras propias vidas, hermanos. Al escuchar lo que vamos a ver hoy, no lo externalice, ¿cierto? No diga, así son los necios hipócritas, ellos. No, lo que necesitamos es ver si nosotros con nuestras palabras estamos andando por sendas de sabiduría o si nosotros con nuestras palabras estamos andando como necios. Hoy hablaremos especialmente o nos enfocaremos especialmente en el necio y sus palabras. El necio y sus palabras. Comenzaremos con este verso que vimos muy quizás por encima o muy brevemente la semana pasada. Proverbios 12, versículos 13 y 14. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Dice, el impío es enredado, cae en el lazo, cae en la trampa de sus propias palabras. Las palabras pecaminosas, las palabras de prevaricación, algunos lo traducen como pecaminosas o las palabras malvadas. Está hablando de toda expresión malévola, ¿cierto? Sus mentiras, sus engaños, sus palabras duras y fuertes, Señor, contra otro. Las palabras pecaminosas que habla el necio, sus mentiras, griterías, palabras orgullosas, palabras sin pensar, son las mismas que le serán de tropiezo a él un día. Sus propias palabras se van a convertir en lazo para él, dice el Señor,
en esta sabiduría que Él ha establecido. Recuerden que Proverbios nos habla de esta realidad general que Dios ha establecido en el mundo, ¿cierto? Que el que trabaja mucho prospere, que el que es flojo, ¿cierto?, le vaya mal. Y en esta sabiduría general que Dios ha establecido que estas palabras necias, que estas palabras del malvado, un día van a ser lazo para sus propios pies. Un día, en algún momento, esas palabras con las que busca dañar, serán las que le causarán daño a él mismo. Uno de los proverbios, una expresión, ¿cierto?, bíblica es, bueno, en el mismo lazo que han preparado, caerán ellos. En la misma red que ellos han extendido, serán atrapados ellos, como quien pone una red, ¿cierto?, a un ave, un pájaro. El necio, el que no quiere conocer a Dios, es frecuentemente puesto en proverbios como un hablador, ¿cierto? Como uno que no sabe y que no quiere refrenar su lengua y cae en muchos males por causa de sus propias palabras. Hermanos, culturalmente ocultamos esto de un necio para hablar con decir, no, o yo o esta persona es directo o es muy sincero, por eso cae mal. Cualidades que son buenas y se usan sabiamente. Pero la verdad es que muchas veces se le llama así a personas que son necias, personas que hablan sin pensar, personas que hablan de una forma malvada, queriendo bajar a otro, queriendo tener el lugar de otro, ¿cierto? Queriendo apocar el trabajo de otro y lo esconden con esas cualificaciones. Hermanos, Dios establece este principio que puede ser muy simple, pero que debe darnos confianza en el Señor y tranquilidad. Hermanos, el necio tiene caídas y mal por sus propias palabras. El que habla mal de otro, el que murmura de otro, el que insulta a otro, para sí mismo está armando lazo y un día caerá en él. No se ponga ansioso, no se frustre a causa de estos malvados, a causa del que acerrucha, como decimos en buen chileno, ¿cierto? El piso en el trabajo, por causa del familiar que habla mal de mí, ¿cierto? Para ponerme mal en contra de otro por alguna razón, hermanos. Sepa que él está armando lazo para él mismo. Un día caerá en su propia red, no porque nosotros deseemos que sea destruido, sino porque el Señor ha establecido eso. Piense, aquel que habla mal de uno, habla mal de uno, habla mal de uno, un día para conseguir el trabajo de ese, un día otro va a escuchar cómo él habla mal y ese también va a caer. Hay una cosa de lógica, un orden que el Señor ha establecido en el mundo. Pero tenga eso en mente, el necio tiene caídas y mal a causa de sus propias palabras. Verso 14 dice, el hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Veíamos, cierto, ya la semana pasada, que en cambio el hombre sabio será saciado del bien del fruto de su boca. Sus palabras con sabiduría y con bondad le llevarán a recibir un buen fruto. Un fruto, cierto, que nace de mantener una integridad, de andar sabiamente, de andar como delante del Señor todos los días de su vida. El verso 15 dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio es un hombre terco. El necio muestra su necedad en que no acepta las razones ni el consejo, no importa si la persona que tiene enfrente es reconocidamente sabia, digamos que tiene más conocimiento y vive con lealtad a su conocimiento bíblico y ha perseverado en vivir correctamente muchos años. Aún así, el necio va a creer que él es quien puede darle lecciones de vida a esa persona y no recibir lecciones de nadie. El necio es sabio en su propia opinión. El necio cree que es mejor y más sabio o más vivaz que cualquiera de los hombres sabios que pueden rodearle. Hermanos, tengamos ojo en nuestras propias vidas. Cuando no hay nadie que pueda darnos una opinión, cuando no hay nadie que tenga un consejo válido sobre nuestras vidas, cuando nadie puede opinar algo diferente de lo que estamos haciendo, tengamos ojo. El necio bíblicamente
es más sabio que cualquiera que sepa aconsejar en su propia opinión. Proverbios 26, 16 dice, en su propia opinión el perezoso, que hemos visto que es necio, ¿cierto? En su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar, ¿cierto? El necio no tiene nada, no hace nada, ¿cierto? O sea, el perezoso no se esfuerza por nada, no se preocupa por nada, pero cuando le vienen a aconsejar, él es más sabio que 7 juntos buenos consejeros, ¿cierto? Es un hombre, la verdad es que es un reflejo evidente de su corazón extremadamente orgulloso. El necio es un orgulloso. El necio es de corazón egocéntrico. Se tiene un altar a sí mismo tan alto que nadie tiene un consejo sabio para él. Por tanto, cree que nadie es más sabio que él, ¿cierto? Y también desea hacer su propia voluntad sin importar si lo que él va a hacer es sabio o no. Es un orgulloso por naturaleza. Hermano, tú o yo, ¿pides consejo para algo? ¿Pides opiniones de otros? ¿Pides opiniones a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, quizás si es una persona ya adulta y madura? ¿Pides opiniones a tus padres? ¿O te quedas de las cosas en propia perspectiva todo el tiempo? Y yo sé que no tenemos cultural o habitualmente una cultura de pedir consejos, pero necesitamos entrenarnos, necesitamos ejercitarnos nosotros mismos, acostumbrarnos a levantar el teléfono y a preguntar, ¿qué piensas tú, hermano? No le va a hacer ningún daño. Va a traer sabiduría a su vida, va a traer compañerismo, va a traer enseñanza del Señor, va a ejercitar la humildad en su vida. Llame a otro que le pueda acompañar y aconsejar, los que están más cerca. Hable con su esposo, con su esposa en cuanto a temas económicos, en cuanto a la disciplina de los niños, en cuanto a la organización del hogar, en cuanto con sus padres, en cuanto a los proyectos de vida y diferentes cosas. Mire lo que dice la comparación. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Aquel que se sujeta, aquel que escucha, aquel que considera el consejo para decidir, ese es sabio. Una segunda idea para entender, hermanos, la primera era el necio, ¿cierto? Con sus malas palabras trae daño para sí mismo, ¿cierto? Un segundo punto, el necio es orgulloso y solo considera su propia opinión. El necio es orgulloso y solo considera su propia opinión. El verso 16 dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Y aquí quizás vamos a extendernos un poquito más. Leo de nuevo, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Otra versión dice de este mismo pasaje, un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando le insultan. Este proverbio es sanamente directo, ¿cierto? Yo preguntaría, ¿cómo reconoces la necedad en un hombre, en una mujer? Insulta al necio y siéntate a ver cómo se enciende su ira y cómo él no es capaz de contenerse, cómo no es capaz de pasar por alto, cómo no es capaz de tener dominio de su rabia cuando es insultado. Esa es una respuesta fácil, hermano. ¿Cómo reconozco un necio? Insúltalo. Insúltalo o trátalo de alguna manera y ve y siéntate a mirar cómo explota. No va a poder contenerse, no va a poder detener su ira, no va a poder dejar de derramar malas cosas porque tocaste un punto sensible. Me acordaba de una película, ¿cierto? Perdón, hoy día tengo muchas cosas, pero quiero ejemplificar, quiero ayudarle a ejemplificar solamente. Tomaría cosas de la agricultura, pero para hacer algo más cercano. De un personaje, ¿cierto?, al que le decían cierta frase, eres un gallina, ¿cierto? Y él no podía contenerse, ¿cierto?, de devolverse y pelear y hacer todas las cosas. Hermano, ve a un necio cómo explota y no es capaz
de tomar las riendas de sus propias emociones y dirigirlas o acallarlas o sosegarlas. El necio, y este es el pensamiento que está detrás y espero que quizás lo puedan conseguir para saber por qué se está reaccionando así. El necio tiene en tan alta estima a su propia persona que cualquier ataque directo a su honra o a su orgullo es imperdonable. Nadie puede poner en juego su dignidad, ni siquiera indirectamente. El necio tiene en un altar su propia honra y cualquiera que se atreve a tocarla cae bajo la ira de ese Dios enojado, ¿cierto? Hermano amado, hermana, esto no puede ser así entre creyentes. No debe ser así entre creyentes. La ira descontrolada es egocéntrica. No debe tener lugar en la iglesia, ni en nuestros hogares, ni en nuestros trabajos, ni en nuestros lugares de estudios. En ninguna parte el creyente tiene la oportunidad o la libertad de desatar una ira explosiva. Orábamos, ¿cierto? Cristian oraba por esa ira santa que tuvo el Señor, ¿cierto? Aquella que derramó por un celo santo por la casa del Señor. Pero no estamos hablando de esta ira, que estamos hablando de una ira explosiva por el insulto a la persona, no por algo en cuanto al Señor. Primera de Pedro 2.21 dice en cuanto a Cristo, Primera de Pedro 2.21, dice, pues para esto fuimos llamados, y está hablando para sufrir en este mundo situaciones que a nuestros ojos son injustas. Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermano, mire el proceso de Cristo. Cuando lo maldecían, él no respondía con las mismas maldiciones. No está diciendo, bueno, Cristo cayó su boca, pero no está diciendo que nosotros no podemos decir nada. Cristo le maldijeron, le insultaron. Cristo no devolvió insultos y maldición. Él podría haber argumentado, sí. Podría haber hablado de su inocencia, sí. Lo que no hizo fue responder maldición por maldición. Hermanos, cuando él sufría, no amenazaba con devolver el mismo golpe, sino que él encomendaba, entregaba, daba el cargo de aquellas injurias y de aquellos maltratos a una autoridad quien puede juzgar justamente a Dios el Padre. Descansaba la causa en el Padre. El necio, al ser insultado o acusado, ve cómo su honra está siendo afectada y sale pataleando a recuperarla, ¿cierto? Con ira, con descontrol. El Hijo de Dios sabe que su dignidad está solo en Cristo y que Él puede obrar en cualquier aspecto de la vida y juzgar entre mi adversario y yo. Cristo nos dio ejemplo, hermano. Hermano, cuando usted o yo reaccionamos así, como dice el verso, al punto de conocer su ira, debemos arrepentirnos. Debemos decir, he sido un necio con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos de la congregación, con nuestro jefe de trabajo, con algún compañero. Cuando yo respondo en una ira explosiva, debo reconocer y arrepentirme. He sido un necio, como los que no conocen a Dios. Hermanos, si hay conflictos, de sus argumentos, de sus, por si acaso tengo todo escrito acá lo que estoy diciendo, no tiene nada que ver con nada, ¿cierto? Hermanos, si tiene algún conflicto, de sus argumentos, expóngalos, pero no desate su ira, no sea controlado por ella. Si le atacan e injurian y le acusan injustamente, entregue esa causa al Señor. Él dará a cada uno según sus obras. Hermanos,
El Señor, y eso te lo puedo decir con la convicción de ver al Señor obrando en estas cosas, el Señor puede y muchas veces trae convicción a las personas, cambia la opinión que las personas tienen de usted cuando usted descansa en Él y encomienda su causa al Señor. El Señor puede obrar, el Señor dice en su palabra que Él inclina como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A donde Él quiere lo inclina. El Señor puede cambiar la opinión de las personas. Usted dé sus argumentos, no caiga en la ira y encomiende la causa que parece injusta a sus ojos al Señor. Ciertamente Él puede obrar, ciertamente Él se involucrará. Mire cómo es la reacción del sabio y cuál es la reacción y cuál Cristo nos dio ejemplo, ¿cierto? Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que no hace caso de la injuria es prudente. Otra versión dice, el que mantiene la calma es prudente. Cuando le injurian, el que mantiene la calma es prudente. El Señor nos llama a tener dominio propio, a ser capaces de controlar nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestro obrar. Si hemos creído en Cristo, Él nos ha dado su Espíritu. Y una de las características del obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas es, según Gálatas, paz, paciencia, mansedumbre, templanza. Eso produce el Espíritu Santo obrando en nosotros. Por otro lado, cuando la carne en la que está obrando en nosotros dice que sus frutos son pleitos, celos, iras, contiendas. Hermanos amados, hemos de vivir mansamente, sin ser controlados por la ira, sin ser explosivos, sin ser iracundos, en los círculos incluso más íntimos de nuestra vida. Yo sé, hermano, lo que es vivir con un familiar cercano y tener que explicarle a todo el mundo, no, si él es bueno, pero que él es explosivo nomás, pero él es bueno. Es necedad, eso es necedad. Y debía ser desarraigado cuanto antes de la vida de un creyente. No es permitible por años, 10, 20, 30 años, arrastrando con esa carga. Hermanos, pelee con eso. Vaya delante del Señor, que el Señor limpie ese pecado en nuestras vidas. Nos libre de esto. Luego Proverbios 12:17 va a decir, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Y este proverbio podría parecer demasiado obvio, ¿cierto? El que habla verdad va a decir justicia, va a decir lo recto, lo correcto. Mas el testigo mentiroso va a decir mentiras, ¿cierto? Este proverbio podría sonar demasiado evidente, aunque podemos aún reflexionar en él. El carácter, lo que va a querer decir aquí es que el carácter es la base de las palabras. Las personas de un carácter recto, que generalmente hablan con verdad, van a ser un testigo que sin importar las consecuencias dirán lo que es recto y justo. Pero la persona que generalmente habla mentiras o habla según su conveniencia, cuando se pida su palabra, hablará falsedades, hablará mentiras. Hermanos, las palabras corresponden al carácter. Las palabras corresponden al carácter. Si eres una persona que habitualmente habla mentiras, no esperes recibir confianza, ni le des confianza a las palabras de un mentiroso. Es como quien quiere escuchar las palabras de Satanás, como si él en algún momento hubiera tener un ataque de sinceridad. Hermanos, Satanás es el padre de mentira. No va a hablar verdad en ninguna ocasión. De esa manera, si eres una persona que habitualmente habla mentiras, no esperes recibir confianza, ya que sabemos que el fruto de tu boca es mentira. Y alguien podría decir, ¿y la misericordia? Porque la misericordia nace en estos momentos, ¿cierto? A veces uno advierte a algún hermano, ojo, hay una persona que viene, es mentirosa, siempre miente, nos ha mentido a 4. ¿Y qué responden algunas personas? ¿Y la misericordia, pastor? ¿Cierto? Creo, hermanos, que debe haber un cambio de carácter silencioso en una persona mentirosa. Debe haber un cambio de carácter y luego sus palabras se van a hacer creíbles. Hay misericordia, sí,
pero guarde silencio por un tiempo. Muestre su carácter transformado. Muestre su carácter que el Señor ha hecho renacer, que el Señor ha transformado, y entonces sus palabras serán creíbles. Recuerdo, ¿cierto?, cuando me convertí, yo pensé en mi corazón esto, ya yo no le puedo pedir a mi familia que me crea que ahora me convertí de verdad al Señor, ¿cierto? No puedo pedir ser tan descarado porque había traído mucho sufrimiento a mi familia. Y el Señor, en su misericordia, me permitió guardar silencio y empezar a buscarlo a Él hasta que mi familia sola se fue dando cuenta del cambio que el Señor había hecho en mi vida. Pero no podía salir al otro día, después de haber sido tal persona, el otro día abrir las puertas y decir, soy un santo del Señor, así que denme la confianza y créanme cada vez que salgo lo que voy a hacer. No, no es verdad, no es así. Debe haber un cambio de carácter, porque la palabra del Señor nos dice, ojo, el que habla falsedades te va a mentir. El que habla rectitud te va a decir la verdad, sin importar la consecuencia. Queda poco, queda poco. Proverbio 18, el versículo 18, 12-18 va a decir, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Quizás se nos viene a la mente, ¿cierto?, el pasaje, dice, leo de nuevo el versículo, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y quizás a usted se le viene a la mente este pasaje, que la palabra del Señor es como espada de dos filos, ¿cierto? Que penetra hasta partir el alma, ¿cierto? Pero en este verso no es esta la idea. En este verso la idea es que el hombre necio con sus palabras causa dolor, usa las palabras para apuñalar, para atravesar el alma de las personas, ¿cierto? Porque la comparación que hace el pasaje nos indica así, las palabras de unas personas son como golpes de espada para mal, ¿cierto? Pero las palabras de los sabios son como medicina, ¿cierto? Un necio va a usar sus palabras como un arma para herir, para causar tristeza, para causar dolor al otro. En cambio, las palabras del sabio van a ser como un vendaje, van a cubrir, van a dar consuelo, van a dar paz. Incluso alguna vez pueden doler las palabras del sabio, pero va a ser para sanar una herida, para restablecer un hueso roto, ¿cierto? Para quitar el pus y la inmundicia de una herida infectada. Allí podemos hacer la comparación en el verso, ¿cierto? Proverbios 27, 6 va a decir, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Y ahí está haciendo esta comparación, ¿cierto? Entre las heridas, ¿cierto? Quizás alguna marca que va a dejar la disciplina o la corrección de uno que ama versus los besos hipócritas de uno que aborrece. Allí debemos pensar cómo estamos usando las palabras para hacer mal, para aplastar a mi prójimo, para herir a mi marido o a mi esposa, a mi hijo, a mi hermano. Recuerden cuando vimos en el estudio de Lucas, ¿cierto?, que Cristo cumplía las profecías que estaban en Isaías. Se decía en Isaías 42 que el carácter de Cristo, mire cómo va a ser. No quebrará la caña cascada, no va a quebrar la caña que ya está a punto de trizarse, ¿cierto? Ni apagará el pábilo que humea, ese carboncito que se salió o esa parte de la vela que ya está apagándose, echando humo. El Señor no va a venir a aplastarlo de nuevo, ¿cierto? Por medio de la verdad, dice, traerá justicia. El Señor viene a ser compasivo y misericordioso, a sanar lo que el pecado había herido, maltratado y corrompido, con toda nuestra voluntad puesta de su lado también. El Señor vino a buscar la oveja que se había perdido, la rescató, la lleva sobre sus hombros y nos pastorea con ternura y con gracia. Pablo en 2 Corintios dice, le ruego por las ternuras de Cristo que hagan tal cosa. El Señor, aún con toda verdad, aún con toda justicia, habla con ternura, habla con misericordia, habla, ¿cierto?, para sanar. Hermano, ¿cómo estás usando tus palabras, aún en los momentos de exaltación? ¿Para herir? ¿Para maltratar? ¿Para aplastar la opinión del otro y dejarlo en silencio?
para vengarte quizás porque alguna vez te hicieron sentir mal, o estás usándola para sanar, para vendar y recomponer. Nuestro último verso dice: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Y este verso, cierto, es como la conclusión de lo que hemos ido hablando. El verso nos habla de esta sabiduría que el Señor ha establecido en la general, que la verdad, cierto, que las palabras de verdad van a permanecer para siempre, van a tener un buen fruto, van a ser, cierto, recompensadas a través de los años, mas las palabras de mentira se diluyen y quedan expuestas en cualquier momento. Hermanos, las palabras de mentira no duran para siempre. Las palabras de mentira son débiles, son un reino frágil, son una falsa seguridad que de pronto son expuestas. El necio, aunque con sus palabras establece como un reino, ¿cierto? Como un castillo, que a su vista parece estable, de repente es quebrantado y es expuesta a su maldad y su mentira. Hermanos, el Señor nos libre de estas cosas. El necio con sus palabras muestra su orgullo, no recibe opiniones. El necio, ¿cierto?, maltrata. El necio con sus palabras se evidencia su carácter. Mas el sabio tiene su recompensa segura. El sabio, aunque quizás en humildad, quizás con menores posesiones muchas veces, el sabio quizás en un lugar sin un reconocimiento tan público, tiene una recompensa estable. El Señor le guarda, el Señor le libra, el Señor conoce su integridad en lo secreto. Mas el necio, o sea, el sabio, mas el necio será quebrantado. El necio recibirá su pago. ¿Cómo estamos siendo nosotros, cómo estamos usando nuestras palabras? ¿Como necios o como sabios? ¿Estamos andando como el Señor en humildad, en sabiduría, en amor, en gracia, recibiendo y dando buen consejo, escuchando, ¿cierto?, a las personas? ¿Cómo estamos usando nuestras palabras? ¿Qué dice de nuestro carácter nuestras palabras? El Señor nos ayuda a ser como Cristo, como nuestro Señor, con su carácter y con su forma y con sus palabras al hablar. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por estos consejos directos a nuestra vida. Gracias, Señor. Te ruego que yo y mis hermanos podamos releer estas palabras. Volver, Señor, a masticarlas para nuestro bien. Volver, Señor, a ser confrontados. Volver, Señor, a ser enseñados por ti. Ayúdanos, Señor, danos la sabiduría, la fuerza, Señor, el entusiasmo para meditar en tu palabra durante la semana. Y Padre, sacar buena enseñanza a nuestras vidas. Te ruego que esto afecte los hogares, Señor. Ahora que no estaremos quizás en un culto público, que en nuestros hogares sea notorio nuestro cambio de carácter. Señor, que nuestra esposa, que el esposo, que los hijos, que los padres, Señor, que los compañeros de trabajo puedan ver un carácter transformado por la palabra de Dios. Señor, que ellos puedan notar cómo tú transformas la vida de los que somos pecadores, que tú has salvado y los vas trayendo a santidad, Señor, y nos vas purificando y nos vas poniendo la imagen de Cristo en nuestra vida.